Hola amigos de séptimo, ¿cómo están? Su profesor Felipe aquí nuevamente. Recordar que esta cápsula es solamente explicativa, no tienen que mandar actividades al correo. De todas maneras les voy a mostrar un mapa, del cual ustedes debiesen un poco reconocer dónde están los lugares y los territorios que me gustaría que aprendieran para poder estudiarlos más adelante. El objetivo de hoy es reconocer las características en común que tienen las civilizaciones, localizando las primeras que surgieron. Vamos a hablar sobre un concepto que se llama civilización. Civilización es una red compleja de cultura. Es cuando una cultura empieza a complejizar sus formas, eso ya es considerado una civilización. No cualquier cosa es una civilización, pero sí todo es cultura. Cualquier cosa que crea el ser humano es cultura, pero no todo es civilización. Para que una cultura sea definida como civilización o producto de una civilización, tiene que ser compleja, tiene que tener ciertas características en comunes, y esa característica en común es la que vamos a explicar hoy día, las que van a formar las civilizaciones. No cualquier pueblo es una civilización. ¿Nosotros somos una civilización? Por supuesto que sí, porque somos muy complejos, tenemos una red de política, de religión, social, económica, lo cual hace que nosotros sí seamos civilización. Pero el ser humano ha creado redes complejas de cultura hace mucho tiempo atrás. Hace 3000 años antes de Cristo, o sea, hace 5000 años atrás, es que el ser humano ya ha sido capaz de crear cosas complejas. Antes no lo eran cosas primitivas y básicas. Pero ahora, gracias al Neolítico, estas aldeas van a evolucionar a ciudades y se van a formar las primeras civilizaciones que existen en la humanidad. ¿Sí? Las primeras civilizaciones habitaron estos territorios. Aquí hay un mapa en el cual ustedes pueden ver, y no es coincidencia que donde surgió la agricultura también van a surgir las primeras civilizaciones. Lo primero que hay que explicar de estas civilizaciones es que funcionaron, vivieron independientes unas con otras. Rara vez se conocieron, si bien es cierto, esta de aquí, que es la mesopotámica, se conoció con la egipcia, pero eso no es un patrón. De hecho, ninguna civilización más se conoció, entonces vivieron de manera independiente y crearon sus formas culturales de manera independiente unas de otras. Luego, al avanzar la historia, las culturas se van mezclando, se van comunicando gracias al comercio, y ahí podemos hablar de ya culturas más cosmopolitas, pero ahora es solamente de manera independiente. ¿Qué características tienen estos territorios para ser civilizaciones? Primero, tienen que tener ciudades. Una civilización sin ciudad no es civilización. El ser humano tiene que ser capaz de levantar edificios, levantar una estructura, aglomerar mucha gente. Una ciudad son cuando viven más de 5000 personas en un territorio, entonces tiene que haber más de 5000 personas en un territorio. Para eso, ¿qué tuvo que haber pasado antes? La agricultura, ¿verdad? La gente se agrupó, construyó edificios, y ya podemos tener el primer rasgo, la primera característica, que son ciudades. Lo segundo es un poder. Las civilizaciones tienen que tener un poder centralizado. ¿Qué significa eso? Que desde una ciudad van a gobernar un territorio determinado. Desde una ciudad se van a tomar las decisiones para gobernar un espacio determinado. Hay civilizaciones que lograron gobernar grandes territorios como la romana, o hay civilizaciones que lograron gobernar pequeños territorios, pero aún sí son consideradas como tal. Entonces, ciudades y un gobierno centralizado. La otra característica de una civilización es que tiene que tener un desarrollo científico, tecnológico. Tiene que tener cultura, tiene que tener un conocimiento un poco del espacio que le rodea, tiene que tener conocimiento de las formas naturales que él está viviendo. Entonces tiene que tener un desarrollo científico. Otra característica de las civilizaciones, tiene que tener una misma cultura. Una cultura que es un consenso entre las personas que dicen, ya, vamos a tener esta religión. Tienen que tener una misma lengua, un mismo lenguaje y una misma religión, los mismos dioses. Y por último, la última característica es que una civilización tiene que perdurar en el tiempo. No puede existir una civilización que duró 10 años, 20 años, 50 años. Tiene que haber durado más de un siglo por lo menos para ser considerada una civilización. Tiene que haber dejado un legado. Las primeras civilizaciones que vamos a estudiar son 8. La civilización mesopotámica, que es la primera donde se creó la escritura, la vamos a hablar en un video de la próxima semana. El Egipto, vamos a estudiar la cultura india, la cultura fenicia, la cultura china, la cultura olmeca, que son los padres de los aztecas y los mayas, y la cultura chavín, que es los padres de los incas. Todas esas fueron las primeras formas de civilización, las primeras veces que el ser humano se agrupó, construyó ciudades y fue capaz de crear una red compleja cultural que son consideradas como civilizaciones, ¿sí?
Entonces, chiquillos, recuerden, civilización es una red compleja cultural, no cualquier cosa es civilización. Por ejemplo, los mapuches no alcanzaron a hacer una civilización. ¿Por qué? Porque no construyeron ciudades. ¿Vieron? No tenían un poder centralizado, no había una ciudad capital en la cual gobernaron a todos los pueblos mapuches. Eran pueblos independientes unos de otros, pueblos agroalfareros. Entonces hay que tener cuidado que no todo es civilización. Sí, todo es cultura, todo lo que crea el ser humano es cultura. Pero no todo es civilización. Civilización es como un peldaño más arriba, más complejo, más difícil, ¿sí? Más grande, como una evolución, ¿sí? Ahora el ser humano deja de evolucionar físicamente, pero ya evoluciona ya culturalmente. Empieza a crear más cultura, más cosas, y ya cada vez va a ser más difícil entender este ser humano que es el animal racional más importante de este planeta. Ya, chiquillos, yo los dejo, les dejo un abrazo, un saludo, espero que se encuentren bien y nos vemos por supuesto en una próxima oportunidad. Chao.